compañeros, ¿se me escucha? Gracias, Rosy. Seguir admitiendo. Gracias. Ya, yo creo que son todos. Yo creo que son de inmunolepiasis. ¿Se ve la pantalla, no ve? Ya está bien. Ya, inmunolepiasis. Pero siguen entrando. Ya. Inmunolepiasis, ahí siguen entrando. Primero, ¿qué es la inmunolepiasis? La inmunolepiasis es una enfermedad parasitaria, es una parasitosis provocada por una especie del género Immunolepis, que tiene dos especies, que es la nana y que es la diminuta. O sea, que hablamos de la Immunolepis nana y hablamos de la Immunolepis diminuta. Así también a la Immunolepis nana se la conoce como Immunolepis enana. Y a la Immunolepis al diminuta se le conoce como la tenia de ratón. Vamos a ver por qué se les conoce por enana y por ratón. Ya, aquí vamos a ver un rato. Ya. Aquí vamos a ver en las imágenes, aquí estos son los vectores o los hospederos intermediarios. Podemos ver que esta enfermedad afecta más que todo a niños y en países tercermundistas, y uno de los hospederos definitivos, además del ser humano, son los ratones. ¿Ya? Ya. Esta es una Immunolepis. ¿Ya? Ay, sí que quieren entrar. Ya. Se la admitió. Ya. Esta es una Immunolepis. Una tensión. Sí que quieren entrar. Ya, esta es una Immunolepis nana adulta. ¿Ya? Vamos a seguir. Espera un rato. Aquí también vemos un Immunolepis. Este ya no es una tinción, sino es como se vería en un frasco, como está en el laboratorio de parasitología. No tenemos muestras de Immunolepis. ¿Ya? Epidemiología. Espérame un rato. Ya esta va a ser la última persona, ¿ya? ¿Le pueden decir a sus compañeros que ya no entren? Por favor. Ya, para no perder la concentración. Ya, epidemiología. Esta parasitosis es más que todo es piso de tierras. Si es que sus viviendas aún son de tierras, es muy probable que esta parasitosis pueda proliferar en una región. ¿Ya? Asimismo, el hacinamiento, como podemos ver en esta imagen, el hacinamiento es un factor de riesgo para poder contraer la enfermedad de immunolepiasis, ya que muchas personas al vivir pues se puede olvidar, puede haber una falta de higiene de algunas personas, y el contacto más directo pues puede provocar a que muchas personas tengan esta parasitosis. Uso de letrinas. Hay regiones o ciertas regiones donde ya no hay, donde no hay saneamiento ambiental o letrinas, y las personas van al medio ambiente a hacer sus necesidades contaminando el suelo, ¿ya? Por eso se dice la defecación por campo abierto. Entonces esta parasitosis es más que todo, se puede dar por problemas de hacinamiento, por mal saneamiento ambiental y defecaciones en campo abierto, ¿ya? Morfología de Immunolepis nana, ¿ya? Primero vamos a hablar de ambas morfologías, tanto de Immunolepis nana y Immunolepis diminuta, ¿ya? Como les dije, también se le dice tenia nana o Immunolepis nana, ¿ya? Allá ustedes ya han hablado de una tenia, ¿no ve? Es la tenia solium y la tenia saginata que la auxiliar Emily ya ha dado, ¿ya? Estas también, olvidándome, estas también son platelmintos, ¿ya? Son platelmintos, son helmintos, ¿ya?
no son tremátodos, son helmintos, y sus características, como todo helminto, son hermafroditas, diré, o sea que tienen ambos aparatos sexuales, masculino y femenino, son planos, ya, y no hay el dimorfismo sexual, o sea, no se diferencia ni macho ni hembra. Entonces, eso es lo que es propio de los que son helmintos, ya, de la helmintos. Admitir mucho. Ya, entonces la morfología. Vamos a ver. ¿Qué tenemos en el adulto de Menelepis nana? En el libro de Becerril dice que mide 45 milímetros, ¿ya? Eso varía en muchos textos, ya por eso puse uno que es de 2 a 4 centímetros más o menos. Otros libros lo manejan en centímetros, que va de 3 a 4, de 2 a 4 centímetros, y otros libros como el Becerril que va de 45 milímetros, ¿ya? El adulto, su hábitat es el intestino delgado, habitualmente, ya más que todo las porciones más distales del intestino delgado, ¿ya? Habitualmente. Estas, al igual que la Taenia saginata y el Taenia solium, poseen un escólex, ¿ya? Que es la cabeza, mal llamada cabeza. Es el escólex, y también tienen un cuello, y también tienen su cuerpo, que también se le llama estróbila. Y en el cuerpo vamos a encontrar las proglótides, ¿ya? Y eso ya les había explicado. En Menelepis nana funciona de la misma forma, ¿ya? Tienen sus proglótides, y tienen 3 tipos de proglótides. Estas proglótides son inmaduras, maduras y grávidas, ya que las últimas son ya las que están la proglótide llena de huevos, ¿no? En la primera aún no hay una diferenciación ciertamente de los ambos aparatos sexuales. En las maduras ya hay una diferenciación tanto en el aparato sexual femenino y el aparato sexual masculino, ¿ya? Ese sería el plan. Estróbilas, como es aquí, proglótidas. El gusano adulto por lo menos tiene 200 proglótides, ¿ya? Eso quiere decir que no lo bota, o sea, en la Taenia saginata, en la Taenia solium, tenemos que las proglótides pueden salir intactas, ¿ya? En todo ese cuadradito, vamos a decir, que tienen estas. Ahí veremos una mejor imagen, buscaremos. Ya, aquí está. Estas son las proglótides, los grávidos, que les dije, inmaduro, maduro y grávido, ¿ya? Y esta es la forma infectante, que es el cisticercoide. El estróbilo, a diferencia de la Taenia saginata, de la Taenia solium, los proglótides grávidos tienden a salir todo el cuadradito que vemos aquí, pero en el Menelepis nana no es así, ¿ya? Esta proglótide termina deshaciéndose con las evacuaciones fecales, y los huevos que están dentro terminan mezclándose entre las evacuaciones fecales, ¿ya? Entonces podemos ver aquí como una escala gráfica de cómo es una Menelepis nana. Como les dije, tienen su escólex, tienen su cuello, tienen su estróbila, igual que una Taenia, ¿ya? Y esta es la forma infectante, aquí la que tenemos, que se llama cisticercoide, con un escólex invaginado, y es más sólido que líquido, a diferencia del cisticercos, ¿ya? Hay una gran diferencia, que la forma infectante de Taenia solium y Taenia saginata se llama cisticercos, ya sea bovis, ya sea celulosa, ¿ya? En Menelepis nana y en Menelepis diminuta, la forma infectante no es cisticercos, es cisticercoide, como dice aquí en su nombre, como vemos aquí, dice cisticercoide. Y eso tienen que saber diferenciar muy bien entre cisticercos, que es de Taenia solium y Taenia saginata, y cisticercoides, que es de Menelepis nana y Menelepis diminuta. ¿De verdad? ¿Me están siguiendo, no? Ya, vamos a continuar. Aquí vamos a ver la morfología. Ahí, no se me... Ahora sí, aquí vamos a ver la morfología. El escólex mide aproximadamente 300 micras, ¿ya?
Y lo mismo que mide el cisticercoide, que es la forma infectante, también mide 300 micras, ¿ya? Entonces es una forma muy fácil de recordarse que el Scolex también mide 300 micras, ¿ya? Mi puntero se pierde, muchachos. Ya. Aquí lo que encontramos es el rostelo, ¿ya? O la corona de ganchos, ¿ya? Como se le dice, la Taenia solitense ignata. Ya, aquí tiene un rostelo de unos 30 a 40 ganchos, si no me equivoco. Tiene 4 ventosas, su Scolex es de forma de cono, es similar a una Taenia saginata o una Taenia solium. En este caso sería similar a una Taenia solium, ¿ya? Ya vamos a empezar. Entonces, ustedes diferencian muy fácilmente, ¿no? Es igual que una Taenia solium, tiene su rostelo con 30 ganchos en una sola hilera, tiene 4 ventosas, estos son sus aparatos de fijación, ya donde se fijan al lumen del intestino delgado, donde es su hábitat habitual, ya, eso es todo. Aquí vemos ya, estas son tomas muestras con hematoxilina y eosina. Podemos ver igual su Scolex, su cuello, su estróbila. Más aquí vamos a ver una imagen agrandada a la derecha. Mi puntero se pierde ya. Vamos a ver también aquí su rostelo con de ganchos, mejor llamada rostelo, en una sola hilera, de 30 a 40 ganchitos, 4 ventosas, ¿verdad? No es tan cónica su cabeza, su cuello y demás, su estróbila, las proclátides, ¿ya? Aquí igual volvemos a ver, pero vemos algo más aquí. Esperemos, muchachos. Vamos a ver también aquí en las proglótides, en el estróbilo y las proglótides grávidas, vamos a ver huevos de Menalepis nana. En las grávidas solo se puede encontrar huevos. Recuerden que un adulto habitualmente está 200 proglótides puede llegar a tener y se va desprendiendo poco a poco. A este lado también vemos, miren. Ya. No me había olvidado. Así no, puede medir hasta 45 milímetros, les dije, ¿no? O de 3 a 4, o de 2 a 4 centímetros. ¿Tá? A ver. Aquí igual estamos volviendo a ver lo que es el estróbilas. ¿Ya? Aquí vemos el huevo. El huevo está midiendo, si no me equivoco, 30 a 40 micras. ¿Ya? Sí, 30 a 40 micras. Sí, porque sí, 30 a 40 micras. ¿Cómo diferenciar al huevo de Hymenelepis nana y Hymenelepis diminuta? Es por los filamentos polares que tiene en sus polos, ¿ya? Aquí no se nota bien, ¿ya? Y es más ovoide, y del Hymenelepis diminuta es más esférico, y no tiene filamentos polares, mientras que Hymenelepis nana sí tiene filamentos polares, y estas sean de 4 a 8. Y para facilitarles, en el laboratorio de parasitología, las muestras de Hymenelepis solo hay de Hymenelepis nana, no hay de Hymenelepis diminuta, ¿ya? Así que en eso no se pueden equivocar de cuál Hymenelepis es. Nosotros nos recordamos, o yo me recordaba cuando estaba cursando, era porque parecía un huevo estrellado, al medio estaba su yema y alrededor era su clara, ¿ya? Y es así como me recordaba. Aquí está el huevo. Como les dije, el huevo es esférico llaninos con oncósfera o con embrión hexacanto, ¿ya? Eso no se confunda mucho. Embrión hexacanto y oncósfera es lo mismo, ¿ya? De 4 a 8 filamentos polares. Aquí se ve un poco los filamentos polares, ya, aquí se ven mejor los filamentos polares, ya, esos son los filamentos polares, y como les dije es más ovoide, es ovoide como un huevito, ya, y este es un cisticercoide, tiene un lepis nana, es un Scolex invaginado, y mide aproximadamente 300 micras según el BSRIL, ya que es el libro ya, o 0,1 milímetros, ya. Morfología de Hymenelepis diminuta. Vamos a ver su morfología. Como les dije, vamos a hablar luego de sus ciclos biológicos, pero adelantando de Hymenelepis nana antes de que pasemos a Hymenelepis diminuta.
los ciclos biológicos son muy distintos, ¿ya? Hemimelepis nana tiene 3 ciclos biológicos, que son directo, indirecto y por autoinfección, ¿ya? O como le conocen también es monoxénico, heteroxénico y por autoinfección, ¿ya? Eh, Vamos a ir desarrollándolo mucho más adelante. Tengo un textito, entonces ahí están gráficas mejores, ¿ya? De Hemimelepis diminuta, sus hospederos intermediarios pueden llegar a ser lepidópteros, que son mariposas y todo lo que vemos en esta imagen de acá, ya pueden ser eso, pueden ser tijeras, como lo conocemos habitualmente aquí son alicates, ¿no? Maripodos, estados, larvales de pulgas, escarabajos y cucarachas, ¿ya? Como les dije, a la Hemimelepis diminuta también se le conoce como tenia del ratón, ¿ya? ¿Por qué? Porque sus hospederos definitivos habitualmente son los ratones y esta enfermedad es poco frecuente en los seres humanos, ¿ya? ¿Por qué? Porque Hemimelepis diminuta en su ciclo biológico solo es heteroxénico o indirecto, no puede ser directo a diferencia de Hemimelepis nana, ¿ya? Por eso dice sus hospederos definitivos son las ratas o ratones, ¿ya? Los humanos, habitualmente un factor de riesgo siempre va a ser en cualquier parasitosis, son los humanos con malos hábitos higiénicos, ¿ya? Es un factor de riesgo o una epidemiología que los seres humanos que tienen malos hábitos higiénicos siempre llegan a tener parasitosis, ¿ya? La mejor forma de combatir una parasitosis es con la prevención, ¿ya? El adulto habitualmente mide de 20 a 30 centímetros, ¿ya?, de largo. Y uno se pregunta, pero si a ella le dicen Hemimelepis diminuta, ¿no debería ser más pequeño? No, no son más pequeños. La nana es más pequeña y aquí eso llega a medir 4 centímetros máximo. Aquí hay una corrección más. Mucho tiene que ver el crecimiento de Hemimelepis nana con la carga parasitaria, ¿ya? Si la carga parasitaria es elevada, habitualmente el crecimiento de Hemimelepis nana es muy pequeño. Así llegan a medir menos de 4 centímetros o 45 milímetros. Y si solo se encuentra 2 o 3 Hemimelepis nana en el lumen del intestino delgado, llegan a medir por lo menos hasta 10 centímetros, máximo de 10 centímetros, ¿ya? Entonces, mucho tiene que ver el crecimiento del parásito con la carga parasitaria o con la cantidad de parásitos que están en el intestino delgado, del huésped definitivo, ¿ya? Pero la diferencia es que Hemimelepis diminuta es mucho más grande, 20 a 30 centímetros de largo, ¿ya? Ese tiene unas colas con 4 ventosas y un rostelo sin ganchos invaginado, ¿ya? Tiene un rostelo sin ganchos. A diferencia de la tenia saginata, que no tiene un rostelo o una corona de ganchos, esta sí tiene una corona de ganchos, el tenia diminuta, Hemimelepis diminuta, ¿ya? En sus escoles y tiene 4 ventosas, como observamos aquí en las imágenes. Podemos observar sus 4 ventosas y su rostelo, pero sin ganchos, ¿ya? No hay una corona de ganchos. Es una forma de diferenciar morfológicamente a ambas especies, ¿ya?, de Hemimelepis. Y como les dije, aquí está su huevo, más esférico. Tiene proglotis maduras y grávidas, igual que Hemimelepis nana, ¿ya? Y proglótides son mayores, puede expulsar de 800 hasta 1000 proglótides, ¿ya? Sus huevos son más amarillos, por una membrana externa transparente, con una interna ganchos de abanico, no filamento. Como les dije, la forma de diferenciar los huevos de Hemimelepis nana y Hemimelepis diminuta es por el medio de sus filamentos polares, ¿ya? Porque el Hemimelepis diminuta no tiene filamentos polares y Hemimelepis nana sí tiene filamentos polares, ¿ya? Es la gran forma de diferenciarlos si es un huevo de uno y de otro, porque sí, la teoría nos dice que puede ser huevos más amarillos, pero vamos a encontrar huevos como acá, que no son amarillos, son claros, ¿ya? Entonces, este es más o menos. Y aquí podemos ver la forma de abanico, ¿ya?, para sus escoles. Aquí está, el adulto.
de Menelaps diminuta. Como les dije, solo tiene sus 4 mentos y rostelos sin ganchos, ¿ya? Aquí también vemos un adulto. Y aquí vemos los ovarios primordiales, las proglótides, el circus primordio. Creo explicar en eso, pero mucho. Igual volvemos a ver la estróbila. Volvemos a ver la estróbila. Aquí vemos más huevos en la estróbila, son proglótides grávidas. Podemos ver el cuerpo de una Menelepis diminuta. Y miren, aquí es como se ve en vivo. Y aquí es la gran diferencia, una Menelepis nana y una Menelepis diminuta. 30-40 centímetros, ya, casi medio metro. Y estas llegan a medir hasta máximo de 4 centímetros. Pero les dije, según la carga parasitaria. Ya, volvemos a ver una Menelepis diminuta. Ya, su huevo llega a medir de 60 a 80 micras. Varía mucho siempre las medidas según el texto, ¿ya? Y esto es, como les dije, yo utilizo más que todo el becerril, ya que es el texto guía, ya hay de 60 a 80 micros, 30 a 40 micros para Menelepis nana, su huevo, entonces tiende a diferenciar mucho, ¿ya? Y su embrión es mucho más pequeño, ¿ya? Como puedes ver, puede ser de... Ay, no, puede ser de color amarillento y demás, no posee filamentos polares a diferencia de Menelepis. Aquí, en esta imagen, vamos a poder observar cómo es la diferencia de un huevo de Menelepis nana y una Menelepis diminuta, ¿ya? Aquí van a ver cómo se representan los filamentos polares. ¿Ya? Filamentos polares, estos son los filamentos polares, de 4 a 8 filamentos polares, ¿ya? Y pueden más esférico. ¿Por qué siguen ingresando? Ya no puede ingresar tampoco. Ya, entonces es más ovoide, ya es más ovalado como huevo. Y a diferencia, también es el tamaño, ¿no? Les dije de 30 a 40 micras más o menos, con el becerril, y de 60 a 80 micras, pero es más esférico y su embrión hexacanto es mucho más pequeño, a diferencia de él en el Menelepis nana. Ahí están las diferencias, uno más esférico, el otro más ovoide. El Menelepis diminuta no posee filamentos polares como aquí, como digo, como en Menelepis nana. Entonces hay muchas diferencias para no confundirse. A diferencia de la Taenia saginata y Telia solium, no hay diferencias en su huevo, ambos son idénticos, ya no hay diferencias. Una corona verde, su embrión hexacanto, 30-40 micras si no me equivoco, entonces no hay mucha diferencia entre el huevo de Taenia solium y Taenia saginata, pero en Menelepis nana y Menelepis diminuta sí podemos diferenciar de cuál es el huevo, de qué especie es el huevo. Ya por eso es que en el reconocimiento, cuando ustedes vean huevo de Taenia, tienen que poner en especie SP, ¿ya? Sin especie. Aquí vemos un huevo, que debe ser por barrido, o sea, por un microscopio electrónico, ¿ya? Aquí volvemos a ver un huevo de Menelepis diminuta, pueden ir observando más, y aquí es más o menos como explosiona y tenemos el embrión hexacanto. Ya, aquí tenemos el cisticercoide, aquí también tenemos el cisticercoide, que es similar. Yo creo que ya no les voy a explicar esto, que son las diferencias entre Menelepis nana y Menelepis diminuta, ya les he explicado en todo el transcurso del repaso. Entonces pasemos a los ciclos biológicos. Ya, los ciclos biológicos de Menelepis Menelepis nana y Menelepis diminuta son muy diferentes, ¿ya? ¿Ya? Como les dije, el ciclo biológico de Menelepis nana tiene los tres, que es directo, indirecto y por antiinfección. ¿Cómo se da el directo? El directo se da cuando consumimos... bueno, aquí mejor les explico. Ya, aquí vamos a ver
los ciclos biológicos directos e indirectos, ¿ya? Aquí vamos a ver el ciclo directo, es cuando uno consume los huevos sin una relación de un hospedero intermediario, ¿ya? Como les dije, los hospederos definitivos o huésped definitivos son los ratones y el ser humano en el lepis diminuto, digo en el lepis nano, ¿ya? Pero también puede haber de forma indirecta, ¿ya? Ay, mira, ¿ya? Entonces, las formas indirectas pueden estar dadas por vectores, ya les dije, pueden ser pulgas, cucarachas, etcétera. ¿Ya? Entonces, esos vectores van a consumir lo que son las excretas o de ratones o del propio ser humano, van a consumir eso, ¿ya? Entonces, el huevo, la forma del huevo, va a entrar en su intestino a la luz intestinal del insecto y este va a eclosionar en su luz intestinal. Una vez eclosionada, van a pasar unos 3 días más o menos y va a migrar al homolocele, ¿ya? Que es una cavidad. Va a migrar al homolocele donde se va a desarrollar finalmente el cisticercoide y va a esperar a su hospedero definitivo, que puede ser el ratón o puede ser el ser humano, ¿ya? El ser humano actualmente si se infecta de forma indirecta es accidental, porque no creo que alguien consuma insectos, ¿verdad? Tal vez un niño, pero sin saber lo que es. Ya por eso es más predominante esta enfermedad en niños, ¿ya? Ahora, la autoinfección puede ser interna o puede ser externa, ¿ya? La autoinfección interna es cuando el propio ser humano tiene cuadros clínicos de estreñimiento o estreñimiento, ¿cómo se llama? Ya, se me fue, pero hay una más que es el tránsito intestinal lento, ¿ya? El tránsito intestinal lento o estreñimiento. Esto va a ocasionar que los huevos de Meolepis nana permanezcan mucho tiempo en el intestino delgado, intestino grueso en este caso, intestino grueso, y gracias al ambiente, el calor y todo eso, van a predeterminar que el huevo eclosione dentro del propio ser humano en el intestino grueso y este huevo va a migrar hacia el intestino delgado donde se va a adherir, donde va a desarrollar el cisticercoide y se va a formar la forma adulta, ¿ya? Ahora, la forma externa es cuando el propio ser humano no tiene buenos hábitos de higiene y termina autoinfectándose o por el mecanismo ano-mano-boca, ¿ya? Que es un mecanismo que ya hemos hablado o han aprendido en el anterior rote, ¿ya? Entonces, la forma externa es más todo resumida es por el mecanismo ano-mano-boca, ¿ya? Ciclo biológico aquí. Ahora, aquí con esta misma imagen, vamos a pasar, ¿ya? Les voy a explicar en más detalle. Como les dije, la autoinfección, la patogenia. Como les dije, la cantidad parasitaria ingerida tiene que ver mucho ya con la proliferación, con la aparición de síntomas, mucho. La oncósfera produce sustancias citolíticas, se llama ya, así lo define el becerril. Se llaman sustancias citolíticas que dañan a las vellosidades del intestino delgado. Cuando el huevo eclosiona, sale la oncósfera se adhiere a las vellosidades del intestino delgado y empieza a secretar sustancias citolíticas. Estas sustancias citolíticas lo que le va a ayudar a la oncósfera es a poder adherirse al intestino delgado. Habitualmente cuando uno ingiere el huevo, eclosiona en las partes más superiores del intestino delgado, puede ser el duodeno, en sus 4 porciones, entonces pueden adherirse ahí. Habitualmente ya cuando se forma el cisticercoide va a migrar a las regiones más lejas del intestino delgado y va a empezar a formarse en la forma adulta y formar su estróbila ya en base a su cuello y va a pasar a producir proglótides, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando se forma el adulto de tenia, ya sea diminuta, ya sea nana? Las adherencias con sus ganchos provocan inflamación local.
Ya está más que todo para Hemianopus nana, ¿no? Se dice que puede producir pequeñas lesiones traumáticas, pero estas no pueden causar ulceraciones, ¿ya? Estas adherencias van, o sea, a diferencia de la saginato solium, cuando se adhieren al intestino delgado por medio de sus ganchos y ventosas, no llegan a cambiar de su lugar, pero el Hemianopus nana tiende a moverse de un lugar a otro, dejando pequeñas heridas traumáticas, ¿ya? También tiene efectos tóxico-alérgicos, ¿ya? Esto debido a los metabolitos que produce el propio parásito y el cual el huésped los absorbe. Estos efectos son tóxico-alérgicos, ¿ya? Vamos a ver en su clínica porque también nos va a ayudar al diagnóstico estos efectos tóxico-alérgicos, ¿ya? Asimismo, la disminución de proteínas y lípidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno, pueden causar daño a las vellosidades intestinales, achatándolas, o sea, volviéndolas más pequeñas, como podemos ver en la imagen, ¿no? Acá, digamos, las vuelven más pequeñas, las aplanan y producen, digamos, cicatrización y demás. Entonces, así también el parásito tiende a luchar con el huésped para quien va a absorber las proteínas, porque el parásito también necesita alimentarse para seguir produciendo sus probióticos, ¿ya? Y el ser humano también, por eso hay una disminución de proteínas y lípidos, ¿ya? Por eso el paciente también puede llegar a adelgazar. Pero como les dije, mucho tiene que ver con la carga parasitaria, ¿ya? Con la cantidad de parásitos ingeridos o con la carga parasitaria que el paciente tiene, ¿ya? Esto ya les expliqué, ¿no? Es lo mismo que les voy a explicar. Esto ya está. Clínica, en lo que a un doctor le interesa. Principalmente la clínica puede ser asintomática, o sea, no se puede presentar síntomas, ¿ya? Es lo primero de saber. Entonces, un paciente puede estar años con esta parasitosis y no puede ser diagnosticada, pero en algún momento va a empezar a producir síntomas, ¿ya? Clínicos, que pueden ser el dolor en abdominal mesogastrio, que habitualmente es donde el parásito está adherido, ya, está adherido el parásito, y el mesogastrio es superior a lo que es el ombligo, ya, esa región. Pero pueden ser en diferentes localizaciones, en los diferentes cuadrantes que tenemos en el abdomen. Diarrea, ya, en un cuadro, pero la diarrea no es algo referencial, siempre pueden darnos muchos diagnósticos, pueden ser muchas patologías, no siempre va a ser propio de esta parasitosis, ¿ya? La hiporexia, que es la falta de apetito, lo que nos va a llevar, o sea, la falta de apetito nos va a llevar a que la persona pierda peso, ¿ya? El meteorismo, que es la acumulación de gases, y así mismo va a producir flatulencias y también diarrea, ¿ya? Los vómitos, el estreñimiento y la anorexia, ¿ya? Mucho cuidado les dije, con un paciente que tiene, por ejemplo, si hace la diagnosticado que tiene la parasitosis de Hemianopus, entonces el estreñimiento puede provocar una autoinfección interna, ¿ya? Ya, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque puede aumentar la carga parasitaria. Otros síntomas, la cefalea, por las toxinas que el parásito puede estar, como les dije, los productos metabólicos que produce el parásito son tóxicos, ¿ya? Son tóxico-alérgicos y esto pueden producir cefalea, pueden producir somnolencia, adinamia, que el sujeto esté apagado, cansado, siempre cansado, puede también producir náuseas, ¿ya? Y lo que ya serían alérgicos serían, lo que ya sería alérgicos ya sería el prurito nasal y el prurito anal. Pero esto no es propio de esta enfermedad, ¿ya? Muchas veces no se va a presentar. Y la constipación, que también es como un estreñimiento, ¿ya? Y además puede producir pujo, ¿ya? El pujo es el esfuerzo al querer defecar, ¿ya? Sí lo diríamos. Es el esfuerzo al querer defecar el pujo. Ya se me está haciendo tarde, muchachos. Diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos esta parasitosis? ¿Qué pedimos en el diagnóstico? Vamos a pedir un coproparasitoscópico cuantitativo. ¿Qué es cuantitativo? Es medir, ¿ya? En números. No es cualitativo, califica. El cuantitativo mide, ¿ya?
Vamos a medir huevos en disposición, más que todo. El BCR nos dice que es 15.000 huevos en un gramo de heces. Es más o menos que podríamos diagnosticar una carga parasitaria media, más o menos. Las pruebas serológicas no son tan seguras, tampoco las pruebas inmunológicas. Ahora ya se ha avanzado más, pero las pruebas serológicas y inmunológicas no diferencian muy bien entre Immunolepis nana, Immunolepis y TENI. Hay una complicación, pues no se puede diferenciar muy bien. Pero lo que más vamos a usar es el coproparasitoscópico, que es mucho más barato, mucho más accesible, muchos centros de salud lo tienen. Este año van a ir a centros de salud que sí tienen laboratorios, y muchos de ellos sí hacen coproparasitológico, coproparasitoscópico, hacen, Entonces, si algún momento pueden pedir a su doctor con lo que están a cargo si pueden ir al laboratorio. Muchos de mis compañeros iban al laboratorio, y aprendían. Así que no se pierdan esas oportunidades, muchachos. Tratamiento. Creo que en las prácticas les están más que todo con el tratamiento, ¿no ve? La dosificación y demás, qué tratamiento se utiliza para los parasitosis. Antes no era así. Antes se llevaban los temas de teóricos. El tratamiento es fácil, es praziquantel y la niclosamina. El praziquantel es un antiparasitario. Es el de primera elección, más que todo, es el que se da para este tipo de parasitosis. La dosificación de 25 kilogramos en una dosis única por vía oral. La niclosamina es 2 gramos en el primer día, luego 500 miligramos cada día por 7 a 5 días. A diferencia, uno es una sola dosificación y el otro es un tratamiento a largo plazo, ambulatorio. Control y prevención es muy importante. Como les dije, la mejor forma de combatir una parasitosis es con la prevención, el control y la prevención. Cortar el ciclo de la contaminación fecal de las manos. El mecanismo de infección de esta parasitosis es el fecalismo, o el consumo de alimentos contaminados con heces fecales que contienen huevos de Immunolepis, ya sean de nana o ya sean de diminuta. Esto va a ser, en control y prevención, va a ser eliminar fuentes de infectantes y reservorios. Esto quiere decir, las fuentes infectantes serían los hospederos intermediarios. Entonces, hacer una fumigación, no permitir el criadero de... por ejemplo, los perros y los gatos tienden a tener pulgas, ¿verdad? Y las pulgas son transmisores de esta enfermedad de Immunolepis nana. Entonces sería, no sé, bañar a sus perros, un control, ectoparásitos, tal vez darle medicamentos para ectoparásitos y demás. Los reservorios son las manos, los alimentos. Entonces el constante lavado de las manos va a ser muy importante para poder prevenir y controlar esta parasitosis, ¿no? Y asimismo reducir la población de ratones, porque al ser los ratones los hospederos definitivos, o los huésped definitivo, estos también albergan a la forma adulta del parásito, Entonces, al albergar la forma adulta, empiezan a eliminar en sus heces fecales huevos. Entonces, las cucarachas, pulgas, pueden llegar a posarse o incluir en esas heces fecales o comerlas, y pueden ser transmisores de esta enfermedad. Entonces, vamos a seguir con el ciclo. Entonces, por eso debemos cortar el ciclo de la transmisión de esta enfermedad, Gracias, muchachos. Espérenme un rato. Vamos a volver.